En este sábado tan especial, 17 de agosto, en el que estamos conmemorando el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, hemos convocado al historiador José Luis Torres, que nos ha acompañado en otra oportunidad, para poder comprender un poquito de qué se trata esta historia y por qué justamente celebramos la memoria y el legado del general. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola, Ivana, ¿qué tal? Gracias de vuelta por invitarme otra vez. No, un placer poder hablar, bueno, de esta figura que ha sido nada más y nada menos que nuestro libertador y el de prácticamente el sur de América. Así es que, bueno, queremos escuchar un poquito y recordar las historias. Bueno, hablar de San Martín es hablar mucho de estos protagonistas, sobre todo los que son de esa transición del siglo XVIII al siglo XIX, que es un siglo que hierve en explosión de ideas, y de ideas que van en contra de lo tradicional, de este mundo medieval que todavía tiene ciertos rezagos, con la idea de superioridad intrínseca en derechos de noblezas y de títulos y de inequidades, y de no hablar de derechos humanos en términos de la legalidad, la igualdad y la fraternidad que presuponen, por ejemplo, los valores que van a tener la Revolución Francesa. De estos chicos, porque San Martín básicamente es un niño que ya muy chiquitito se va a España, ¿no? Siendo hijo de un funcionario en lo que es la actual provincia de Corrientes, en su apellido natal, ¿no? A España a formarse como militar, y en ese derrotero de sus funciones militares ensalzarse con las ideas de la revolución, de la igualdad, del liberalismo, y empezar a pensar que eso debía ser posible para su propia tierra natal, aun si eso significaba contraponerse contra el Estado que lo formó como profesional, ¿no? Y aún así desafiar la desconfianza de estos primeros gobiernos semi-autónomos, porque no querían romperse abiertamente con España, pero a su vez ya se estaba marchando en un camino sin retorno hacia la independencia, y superar también esa idea de, bueno, este muchacho viene de afuera, ¿qué viene a hacer acá? ¿No? Se sabía muy poco, es secreto a voces que pertenece a una logia, esta logia Lautaro, que se reúne en Inglaterra, pero piensa en planes revolucionarios para América Latina, para la parte sur del continente. Y venir con esta idea muy clara de que la liberación no podía ser parcial, tenía que ser total, ¿no? Esta idea de que hasta que no hayamos sacado al último bastión realista del continente, no va a haber realmente proceso de liberación genuina. Entonces, para mí es muy importante pensar que San Martín, como muchos de estos próceres iniciales, los Moreno, los Belgrano, los Saavedra, no solamente podemos criticarlos, podemos hacer la contraposición de muchas cosas, pero lo que quiero decir es que fueron comprometidas con su tiempo y muchas veces desafiando a los propios órdenes de los cuales ellos habían pertenecido, o como funcionarios, o como militares, o como intelectuales. Claro. Bueno, estamos hablando de casi 200 años atrás, 174 años de su muerte, pero digo casi 200, hablando ya desde su comienzo, ¿no? En España, como vos bien lo mencionabas. ¿Por qué elige el sur, ¿no? Un poco esto que tenía que ver con la libertad de su país de origen, pero bueno, conlleva también eso a litigar y enfrentarse a un desconocimiento, a una cuestión totalmente desconocida, digo, ¿no? Sí, porque, a ver, los conceptos de revolución e independencia para el mundo contemporáneo son nuevos. Claro. El proceso de independencia más cercano que tenemos en la época son los Estados Unidos, ¿no? Que es la primera emancipación de un territorio de su metrópoli en el mundo moderno a gran escala. Y el concepto de revolución, es decir, una subversión en el buen sentido del orden social, de cambiar la nobleza por la burguesía en Francia, son ideales que pegan muy fuerte en ese joven San Martín, y piensa que quizás España podría ser el próximo lugar donde eso se replique. Pero las invasiones napoleónicas lo cambian todo. Además, porque él entiende que de reponerse Fernando VII en el poder, como termina pasando, volvería el absolutismo a España y no el apoyo al liberalismo que él hubiera esperado. Entonces, desde mi análisis, él presupone que si el liberalismo no va a triunfar en España, de alguna forma hay que traerlo al cono sur, ¿no? A los virreinatos al virreinato del Río de la Plata. Pero siempre aclarando que la idea del liberalismo a principios del siglo XIX no es el liberalismo que pensamos hoy, 2024, que se muestra en términos de los medios de difusión masivos. El liberalismo era y es progresista para el siglo XIX, ¿no? Porque tiene ideas de igualdad genuina, son los grandes propulsores de las primeras generaciones de derechos humanos, pero además esta idea de participación popular del poder, del Estado presente para las cuestiones que son de orden público y de movilidad social, ¿no?
San Martín cree firmemente en la igualdad de los sectores originarios de estas tierras, ¿no? De hecho, sus ejércitos pertenecen a esos sectores, negros, mulatos, indígenas, pobres. Es muy interesante mencionar esta cuestión de San Martín con los pueblos originarios, porque yo me fijaba en varias fotografías, incluso, digo, bajándolo un poquito del cuadro, muchos lo pintan con características más indígenas, ¿no? Y en cambio otros lo pintan con características bien europeas, ¿no? Como con ojos azules. Digo, eso tenía más que ver con la mirada que se tenía hacia él. ¿Cómo lo traemos hoy a la memoria, San Martín? ¿Como quién? Es un poco, como yo siempre digo, ¿no? Cuando trato de explicar muchos procesos históricos, es el famoso, como si fueran los libritos de Elige tu propia aventura, ¿no? Claro. Decidí qué San Martín querés ver, ¿no? El Claro. San Martín europeizado, Sí. Sumamente académico, muy ilustrado, ¿no? Sí, Esto que sí, viene a sí, traer sí. la liberación. Sí. O este San Martín que tuvo que entretejer muchas veces a favor y en contra de los gobiernos de turno, gestiones para poder hacer su propio plan. Claro. Cuando fue gobernador de Mendoza, o trató de gestionar, por ejemplo, los recursos para la campaña de Cruce de los Andes con los propios aportes de las gentes de Cuyo, que sus bases de tropas tenían en su mayoría sectores que hoy consideraremos, no sé si marginados, pero no favorecidos al menos, ¿no? Claro. Y además ese San Martín que tiene que lidiar con la propia política interna de este Virreinato de Río de la Plata, estas primeras intentos de las Provincias Unidas en gestarse como nación independiente, el cual no lo encuentra satisfecho. Entonces, lo puedes pensar en el intacto caballo blanco que cruza sin problemas los Andes, o lo puedes pensar con un tipo que tiene problemas con sus propios aliados para hacer la campaña de Chile, con el tipo que pincha a Godoy Cruz en la carta, ¿no? Para decir, bueno, apuren el tema de la independencia en Tucumán, el que tiene que venir a salvar las papas en la campaña del norte a Belgrano porque las cosas no venían bien. Entonces, si vamos con la vieja forma historiográfica de pintar a San Martín, no estamos siendo realistas con lo que él tuvo que hacer en términos de la argamasa social, con lo que él tuvo que trabajar para lograr sus finalidades, ¿no? Porque creo que uno de los mayores méritos de San Martín fue creer en los ideales que él aprendió en Europa, pero tratar de aplicarlos de la manera más consistente y realista para lo que encontró en estos lares, ¿no? También escuchamos hablar historiadores de Perú o de Chile, por supuesto, es también su libertador, y digo, hay también otra mirada puesta, porque tiene también su propia trayectoria para llegar a esa independencia, ¿no? Digo, un poco en congruencia de estas historias, bueno, obtener un San Martín, que es el que nosotros idolatramos, digo, con estas características que bueno, fue siempre la misma, ¿no? En todas las situaciones. Sí, hay una mirada, me parece, un poquito más agradecida, por ejemplo, en el caso de la historiografía peruana que la chilena. Porque la chilena, sin ánimo de caer en ningún tipo de xenofobia, lo rescata a San Martín como parte de otros patriotas que en equipo hicieron posible la liberación de Chile, ¿no? Por ejemplo, en el caso de O'Higgins o Carrera. Claro. Pero en el caso de Perú, San Martín es revalorizado como el libertador, ¿no? Pero aparte cobra un valor fundamental porque Perú era el bastión del realismo en Sudamérica. Y San Martín logra darle el golpe final. Porque si bien ya la campaña del norte de Sudamérica me refiero, venía llevándose a cabo por parte de Simón Bolívar, ¿no? Digamos, el último reducto, lo que había que dar la victoria definitiva para los procesos de liberación continentales, no solamente los de Argentina o los de Chile, era justamente Perú. Entonces creo que haya llegado San Martín a ese punto y que además haya tenido gestos absolutamente altruistas como negarse a tener el control del poder en el Perú. Bueno, hablan mucho de justamente estos ideales comprometidos. Estamos hablando, como me he sentado a hablar de Belgrano y de otros próceres, sí. estamos hablando de gente que ha dejado sectores de poder muy importantes para abnegarse prácticamente a la misma nada a riesgo de críticas y su propia fama personal y honor, ¿no? Sí, son cuestiones de convicción. De convicción que fuertísima. realmente sí eran muy fuertes, ¿no? De hecho, bueno, su muerte no ocurre en Argentina, pero él decide que su corazón sí quede acá, ¿no? Siempre sintió ese arraigo a pesar de haber vivido su adolescencia y de haber, como vos bien decías, vivido fuertemente y sirviendo a su España, ¿no? Porque también su papá era de allá. Pero digo, él siempre tuvo su corazón, bueno, en lo que era el sur de América, ¿no? No, y que además mucha gente quizás a veces no recuerda, pero San Martín, a pesar de un poco el exilio autoimpuesto, porque en realidad la ida de San Martín a Boulogne-sur-Mer en Francia obedece en realidad a que él no quería tomar ningún partido por las internas políticas que había en las Provincias Unidas, ¿no? Porque quiso ser usada políticamente tanto por unitarios como por federales. Claro. Quizás San Martín íntimamente creo que tiene una convicción un poquito más
ligada al federalismo. Creo que un poco eso explicaría, por ejemplo, el regalo del sable que le hace Rosas y la carta, ¿no? De felicitándolo de cómo ha retomado el orden y el control, que podría ser discutible cómo lo hace Rosas, pero para San Martín me parece que está bien. No está lejos de esos espectros del poder, pero él sabe que tiene que estar afuera, ¿no? Intenta volver 2 veces, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? Intenta volver 2 veces y los 2 veces entiende que no están las condiciones dadas para que él vuelva a un territorio que está en paz en sí mismo con su población civil, sino que está en disputas que básicamente por los próximos 30 años, donde pensemos que cuando él se muere, todavía ni siquiera hay constitución nacional en Argentina. Claro. ¿No? Y todavía estamos debatiéndonos entre esta disputa que se está secando entre unitarios y federales, ¿no? Entonces, muere sin ver ni siquiera a su patria realmente unida, ¿no? Entonces, me imagino que a un tipo como San Martín le va a haber interesado mucho y quizás hasta preocupado y habrá visto un poco vacío, mucho esfuerzo para que tanto tiempo después realmente se haya podido conseguir algo que fue su anhelo, quizás para el propio 1817, cuando ya estaba haciendo el paso a la campaña de Chile. Bueno, realmente recordarlo es hermoso, porque digo, muchos nos olvidamos con el paso de la historia estos acontecimientos que verdaderamente han llevado después a los próximos y, bueno, a estar donde estamos, ¿no? Digo, hubo gente que verdaderamente tuvo la convicción de esta lucha por esta libertad real, ¿no? Sin importarle, como vos bien decís, ni su propia vida. Bueno, la verdad es que es un placer recibirte, José Luis, siempre con tus explicaciones que nos ayudan muchísimo a comprender. Teníamos acá un video que fuimos recorriendo un poco con su vida y yo veía que la mayoría de los videos cerraban con su frase que dice: seamos libres. Lo demás no importa nada. Hermoso, muchísimas gracias. No, a vos, Iván. Por este momento. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos estamos despidiendo de esta tarde juntos con Todo para Vos. Como siempre, ya estamos armando agenda para encontrarnos el próximo sábado a las 14:30 horas. Ustedes pueden quedar en contacto a través de las redes también. Pueden hacerlo allí, enviar sugerencias, enviar también algunos temas para que nosotros armemos aquí y podamos estar, bueno, por supuesto, charlándolos con profesionales, con personas que nos vienen a acompañar cada tarde con Todo para Vos. Nos vamos entonces, nos encontramos el próximo sábado por esta señal. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao. Granja de Ideas, Gestión Cultural Cooperativa de Río Cuarto, hace posible que todo el contenido de este programa sea interpretado en lengua de señas.